Yendo con el último punto, el procedimiento, la cual nos pide hacer un circuito de control de mando electroneumática a partir del programa FluidSim para que el avance de un cilindro A de doble efecto se realice cuando se oprime un pulsador P1 o un pulsador P2. Ambos pulsadores son de naturaleza eléctrica, ¿no? Cuando se extiende por completo el vástago, este regresará solo si se activa un final de carrera de naturaleza eléctrica en combinación lógica AND con un pulsador eléctrico P3. Y por último, dice, el cilindro deberá estar controlado por una válvula electroneumática biestable. Bueno, para primero empezar con el diagrama de un circuito neumático, vamos a empezar a crear una hoja en blanco en programa FluidSim, que es la parte básica, ¿no? Luego, para sacar los componentes, nos dirigimos a las pestañas de actuadores, de válvulas, de supply elements para sacar el compresor, y así sucesivamente. Luego de tener estos tres componentes, el siguiente paso sería unirlos por cada uno correspondiente a su configuración, ¿no? Por cada componente. En este caso sería solamente la configuración para el cilindro, para configurar la parte de los sensores 1 y sensor 2, y por parte de la válvula configuraríamos el accionamiento, ¿no? Tanto para la parte izquierda y derecha, y la parte de los terminales. A ver, bueno. Para tener una mejor visualización a detalle, nos vamos al programa FluidSim, donde tenemos el diagrama ya dibujado. Como pudieron ver aquí, ya se encuentra completamente unido, configurado totalmente. Ahora, vamos a explicar cómo es que se configura la válvula, perdón, el cilindro de doble efecto. Le damos doble clic, nos dirigimos en la parte final, completamos S1, S2, el S1 es mi sensor 1, el S2 es mi sensor 2, el S1 va a comenzar desde 0 y el sensor 2 hasta 100. Luego continuamos con la configuración de la válvula de 5 vías. Le damos doble clic. En el texto nos mencionaron, aquí lo tengo, de que, a ver, perdón, está aquí. Nos mencionaron de que el circuito de control de mando electroneumática para el avance de un cilindro A de doble efecto se realiza, se oprime el pulsador P1, pulsador P2, ya listo. Eso es la parte eléctrica. Para la parte neumática, aquí está. El cilindro deberá estar controlado por una válvula electroneumática biestable. Es decir, va a tener dos accionamientos eléctricos, ¿no? Tal como nos dice en la parte de aquí, de naturaleza eléctrica también. Para ello vamos a utilizar este tipo de accionamiento, tanto para la izquierda y derecha, ¿sí? Luego cada uno con su etiqueta. Para poner la etiqueta solamente le damos doble clic y ponemos el nombre de la etiqueta para poder ser accionado cuando también se aplica el circuito eléctrico. Y los terminales para el punto 3 y punto 5 solamente le damos doble clic y escogemos el tipo de terminal, ¿no? En este caso para una fuga de aire se pone un filtro. Y por último el compresor, ¿no? Que solamente va unido al punto número 1. Ahora vamos a seguir con el siguiente, valga la redundancia. El siguiente punto lo que nos pide es hacer la parte eléctrica. Al completar los componentes, se empezará a conectar con los switches respectivos al esquema mecánico que se elaboró, claro. Y asimismo se deberá anexar cada uno de los componentes eléctricos Y1 y Y2, ¿listo? Dentro del sistema eléctrico para el funcionamiento del sistema.
En el texto nos mencionó de que hay dos pulsadores, dos principales pulsadores, lo cual va a hacer que al oprimir un pulsador el pulsador P1 o el P2 va a hacer que avance el cilindro de doble efecto. Y el pulsador número 3 es cuando se extiende por completo el vástago. Este regresará solo si se activa un final de carrera de naturaleza eléctrica en combinación lógica AND con un pulsador eléctrico P3. Listo. Entonces eso vamos a diseñarlo en el FluidSim. Nos comentaron que en el texto hay dos pulsadores para el movimiento del cilindro, para la salida del vástago. Entonces, ¿dónde encontramos estos tipos de pulsadores que son continuos? Lo encontramos en la parte de aquí, dentro de switch, donde dice operaciones manuales. Escogemos esto, ¿sí? Luego estos son conectores, el K1, el K2, son conectores, lo cual lo podemos encontrar aquí en MacSwitch, ¿sí? Listo. ¿Qué más nos falta? Relé. ¿Dónde encontramos el relé? Lo encontramos aquí dentro de Relays. Este es nuestro relay. Relay para K1, K2 y estos son válvulas solenoides. ¿Dónde lo encontramos? Aquí abajo del relay. ¿Sí? Entonces ya tenemos todo completo. Borramos. Y luego de tener cada uno de los componentes del circuito eléctrico, vamos a empezar a unirlo, ¿no? Unirlo con la entrada, unirlo con el power supply de 0 voltios y 24 voltios por cada uno. Luego de tener todo unido, vamos a empezar con la simulación. Nos dijo que el pulsador P1 y P2 va a ser para el movimiento del cilindro para la salida del vástago al oprimirlo cualquiera de los dos, tal como nos dice aquí. Aquí dice, para que el avance de un cilindro A de doble efecto se realice cuando se oprime un pulsador P1 P2. Ya, entonces para el avance, para la salida del vástago, vamos a presionar P1 o P2, dice. A ver, presionamos P1 y podemos ver de que salió, de que se extendió el vástago, ¿no? Luego de presionar P1 seguimos con el P2, ¿no? Para ver si es que al machucar P2, el cilindro de doble efecto realiza un movimiento, es decir, la salida del vástago. Como podemos ver, tanto presionando P1 o P2, el cilindro realiza su movimiento para la salida del vástago. Ahora, siguiendo con el texto, luego dice, cuando se extiende por completo el vástago, este regresará solo, o sea, automático, si se activa un final de carrera de naturaleza eléctrica en combinación lógica AND con un pulsador eléctrico P3. A ver. Vamos a empezar. En este caso solamente voy a machucar P1 para la salida del vástago, para luego presionar P3 para que el vástago regrese a su posición inicial. Empezamos con la simulación. Machuco P1, listo, y P3. Como se pudieron dar cuenta, P3 al
sentir, o mejor dicho, al ver que el vástago se haya expandido a su totalidad, va a hacer que se regrese automáticamente a su posición inicial, ¿no? Tal como nos dice en el texto. Con esto podemos concluir que la simulación de los circuitos electroneumáticos están correctos. Ahora, siguiendo, por último, luego de concluir con los diagramas, con este diagrama de aquí, seguimos con las preguntas de teoría, de conclusiones que nos deja este trabajo. Nos pide primero que comentemos las ventajas de emplear memorias auxiliares, que son los relés, para los estados internos del circuito electroneumático. Una de las ventajas es que presentan una mejor adaptación en distintas ubicaciones del circuito. Otro, admite vincular diversos circuitos independientes. Encuentra un distanciamiento mediante los circuitos de mando y el circuito principal. Presenta un sencillo mantenimiento. Registra tiempos cortos de comunicación, ¿no? Ahora, las ventajas y desventajas del empleo de finales de carrera y sensores magnéticos. Comenzamos con los finales de carrera. Sus ventajas principalmente es que presenta un funcionamiento mecánico, asimismo tiene una solución o mantenimiento más rentable. Otro es que registra una alta repetibilidad y exactitud a finales de la carrera. Por otro lado, no son perjudicados por las interferencias del exterior, ¿no? Y sus desventajas sería que su mantenimiento es mayor por cada desgaste que se presenta. Cada salida ocasiona vibraciones o rebotes y estas pueden originar una lectura distorsionada, o sea, una lectura difícil de entender. Además, el contacto que se requiere localizar debe ser físico. Ahora con los sensores magnéticos, ¿cuáles son sus ventajas de los sensores magnéticos? Estos tipos de sensores principalmente detectan diversos tipos de materiales y cuentan con un funcionamiento. Su tipo de instalación de estos sensores es simple, no muy complicada, ya que son ensambles sencillos y rápidos. Presentan paradas seguras. Algunos modelos cuentan con un mantenimiento preventivo. Y sus ventajas de estos sensores magnéticos es de que presenta una baja presión y contactos pequeños. No se puede manejar grandes valores de tensión o corriente. No tiene mucha resistencia a los choques y vibraciones. Presenta grandes valores de corriente y estas pueden fundir los contactos y campo magnético, que se desarrolla para desmagnetizar los contactos. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.